Se sostiene la hipótesis que la palabra zapato puede ser una onomatopeya de zap, el ruido que hace una pisada fuerte. En el idioma vasco se utiliza la palabra zapaldu, que viene a decir algo así como aplastar. En la actualidad, el zapato de cuero se usa mucho más que la sandalia, especialmente en los países fríos. A la vez, en la Edad Media, el zapato se elaboraba con colgajos o telas alternadas para proteger la piel y reforzar el pie para un mejor ajuste. Eran muy poco funcionales. En Europa, el zapato se convirtió en símbolo de estatus social de nobles y ricos, pero llegó a tener proporciones ridículas, lo que obligó a su simplificación y creación de nuevos estilos hasta llegar al zapato moderno macizo y cosido. Desde el siglo XVII, la mayoría de los zapatos de cuero se han caracterizado por un cosido único. Los avances en la industria del caucho, del plástico, de las telas sintéticas y de los adhesivos industriales han permitido a los fabricantes crear zapatos que se distinguen considerablemente de las técnicas tradicionales de elaboración. El zapato más antiguo del mundo encontrado fue un zapato de cuero, hecho de una sola pieza de piel de vaca atada con un cordón de cuero a lo largo de las costuras en la parte delantera y trasera. Se encontró en el complejo de cuevas de Areni en Armenia en 2008 y se cree que data del año 3500 a.C. El segundo puesto de los zapatos más antiguos lo ocupa los zapatos de Otzi, el hombre de hielo, que datan del año 3300 a.C. Tenían una base de piel de oso marrón, paneles laterales de piel de ciervo y una red de cordón de corteza que se ajustaba alrededor del pie. En tercer lugar tenemos el zapato de Jotunheimen, que fue descubierto en agosto de 2006. Los arqueólogos estiman que este zapato de cuero se fabricó entre el 1800 y el 1100 a.C., lo que lo convierte en la prenda de vestir más antigua descubierta en Escandinavia. Luego tenemos unas sandalias de esparto que fueron encontradas en España y datan de los años 600 a.C. Se cree que el calzado pudo haber sido usado mucho antes, pero como los materiales utilizados eran muy perecederos, es difícil encontrar pruebas del calzado más antiguo. Al estudiar los huesos de los dedos más pequeños, a diferencia del dedo gordo, se observó que su grosor disminuyó hace aproximadamente entre 40.000 y 26.000 años. Esto llevó a los arqueólogos a deducir que el uso del calzado provocaba un menor crecimiento óseo, lo que se traducía en dedos más cortos y delgados. Estos primeros diseños eran muy sencillos, a menudo meras bolsas para los pies de cuero para protegerlos de las rocas, los escombros y el frío. Muchos de los primeros nativos de Norteamérica llevaban un tipo de calzado similar, conocido como mocasín. Se trata de un calzado ajustado y de suela blanda, fabricado normalmente con cuero o piel de bisonte. Muchos mocasines también estaban decorados con diversas cuentas y otros adornos. Los mocasines no estaban diseñados para ser impermeables, y en tiempo húmedo y los meses cálidos del verano, la mayoría de nativos americanos iban descalzos. Las hojas de la planta sisal se utilizaban para hacer cordel para sandalias en Sudamérica, mientras que los nativos de México utilizaban la planta yucca. A medida que las civilizaciones comenzaban a desarrollarse, se usaban sandalias de tiras, precursoras de las modernas flip-flop. Esta práctica se remonta a imágenes de las mismas en murales del antiguo Egipto del 4000 a.C. Tebet puede haber sido el término utilizado para describir estas sandalias en la época egipcia, posiblemente de la ciudad de Tebas. En el Reino Medio es cuando se encontraron las primeras de estas Tebet, pero es posible que debutaran en el periodo dinástico temprano. Un par encontrado en Europa estaban hechas de hojas de papiro y se estiman tienen aproximadamente 1500 años de antigüedad. También se llevaban en Jerusalén durante el siglo I de la era cristiana. Las sandalias tanga fueron usadas por muchas civilizaciones y hechas de una amplia variedad de materiales. Las antiguas sandalias egipcias se fabricaban con papiro y hoja de palma.
Los masái de África las hacían de cuero crudo, en la India se hacían de madera. Aunque las sandalias de tiras eran de uso común, muchas personas en la antigüedad, como era en los egipcios, hindúes y griegos, veían poca necesidad de calzado, y la mayoría de las veces preferían estar descalzos. Los egipcios e hindúes hacían cierto uso del calzado ornamental, como una sandalia sin suela conocida como Cleopatra, que no proporcionaba ninguna protección práctica para el pie. Los antiguos griegos consideraban el calzado como algo autoindulgente, antiestético e innecesario. Los zapatos se usaban principalmente en el teatro, como medio de aumentar la estatura, y muchos preferían ir descalzos. Los atletas de los Juegos Olímpicos antiguos participaban descalzos y desnudos. Incluso los dioses y héroes eran representados principalmente descalzos, así como los guerreros hoplitas. Libraron batallas descalzos, y Alejandro Magno conquistó su vasto imperio con ejércitos descalzos. También se creía que los corredores de la antigua Grecia corrían descalzos. Los romanos, que acabaron conquistando a los griegos y adoptaron muchos aspectos de su cultura, no adoptaron la percepción griega del calzado y la vestimenta. La vestimenta en la antigua Roma se consideraba un signo de poder, y el calzado se consideraba una necesidad para vivir en un mundo civilizado, aunque los esclavos y los indigentes solían ir descalzos. A los soldados romanos se les entregaba un calzado quiral, zapato izquierdo y derecho diferentes. Los zapatos para los soldados tenían plantillas remanchadas para alargar la vida del cuero, aumentar la comodidad y proporcionar una mejor tracción. El diseño de estos zapatos también designaba el rango de los oficiales. Cuanto más intrincada era la insignia y más arriba llegaba la bota en la pierna, más alto era el rango del soldado. Existen referencias al uso de zapatos en la Biblia. En China y Japón se utilizaban pajas de arroz para su confección. A partir del 400 a.C., los griegos comenzaron a usar calzado simbólico. Estos estaban muy decorados para indicar claramente el estatus del portador. Las cortesanas llevaban zapatos de cuero teñidos de blanco, verde, limón o amarillo, y las jóvenes prometidas o recién casadas calzaban zapatos de color blanco puro. Debido al coste de aclarar el cuero, los zapatos de un tono más pálido eran símbolo de riqueza en la clase alta. A menudo las suelas se tallaban con un mensaje para que quedara impreso en el suelo. Los zapateros se convirtieron en una profesión notable en esta época, y los zapateros griegos adquirieron fama en el Imperio Romano. Y eso es todo por hoy en Historia Infinita. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.